Carlos, un camionero experimentado, había enfrentado un día particularmente agotador. La carretera había sido ininterrumpida, con condiciones climáticas adversas y tráfico denso, lo que hacía que su viaje fuera aún más extenuante. El sol, ya en el horizonte, lanzaba una luz dorada que prometía el final de su larga jornada, pero también indicaba que aún estaba lejos de casa. Los minutos parecían arrastrarse mientras Carlos conducía, su cuerpo pesado por la fatiga y su mente saturada por el estrés. Cada curva de la carretera parecía una eternidad, y anhelaba un momento de descanso. El zumbido constante del motor y el sonido del asfalto bajo las llantas se volvían cada vez más irritantes. Carlos sabía que necesitaba detenerse antes de que su concentración comenzara a fallar. Había planeado detenerse en una estación de servicio cercana, pero, al ver la cantidad de autos que esperaban en la fila para llenar el tanque, decidió que sería mejor buscar un lugar más tranquilo para relajarse. Las horas de trabajo habían sido duras, y su cuerpo imploraba un alivio que solo una pausa adecuada podría proporcionar. Pensando en un lugar más tranquilo, desvió su ruta habitual, buscando una carretera secundaria que prometía un refugio más calmado. A medida que avanzaba, la carretera comenzaba a desviarse de los patrones conocidos, dando paso a un paisaje más rural y solitario. El sonido del tráfico urbano fue lentamente sustituido por el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Carlos, sintiendo el alivio del cambio de ambiente, intentó relajarse un poco, pero la sensación de cansancio persistía. En el fondo de su mente, sabía que aún tendría que seguir conduciendo un poco más para encontrar un lugar adecuado para descansar. Pero al menos por ahora, la idea de estar lejos del bullicio de las carreteras principales parecía prometedora. El pensamiento de finalmente encontrar un lugar donde pudiera relajarse y recuperar energías era lo que lo mantenía en movimiento. La carretera parecía interminable, pero Carlos estaba decidido a encontrar un lugar donde pudiera parar y rejuvenecer. Su camión, ahora más silencioso en comparación con el tráfico intenso de las rutas principales, parecía más una extensión de sí mismo, y estaba listo para encontrar un momento de paz en medio de aquellas horas agotadoras. Carlos decidió tomar un desvío hacia una carretera secundaria en busca de un lugar más tranquilo para descansar. Al principio, la carretera parecía una alternativa prometedora, con sus curvas suaves y un paisaje que contrastaba con el bullicio de las rutas principales. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de calma que había experimentado comenzó a transformarse en algo más inquietante. La carretera se tornaba cada vez más desierta, y el tráfico que antes había sido constante había desaparecido casi por completo. Los árboles a ambos lados de la carretera crecían densamente, creando una especie de túnel natural que bloqueaba la luz del sol. La visibilidad se reducía a medida que la sombra de la tarde comenzaba a extenderse, y la atmósfera se tornaba más sombría. El silencio que envolvía la carretera era casi absoluto, interrumpido solo por el suave zumbido del motor de su camión y el ocasional crujido de las ruedas sobre el asfalto. Carlos sintió un ligero escalofrío, pero trató de desestimarlo, pensando que era solo el cansancio acumulado. Con cada kilómetro que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más solitario. Las señales de tránsito eran escasas y estaban en mal estado, y las casas que alguna vez pudieron haber estado cerca ahora estaban tan distantes que parecían solo manchas difusas en el horizonte. Carlos empezó a preguntarse si había tomado la decisión correcta al desviar su ruta. La idea de encontrar un lugar para descansar se tornaba más incierta a medida que el entorno se hacía más desolado. Pese a sus dudas, Carlos mantuvo la esperanza de que, al final de la carretera, encontraría un sitio adecuado para detenerse. La promesa de un refugio tranquilo seguía siendo tentadora, y su mente anhelaba el descanso que tanto necesitaba. Sin embargo, el sentimiento de inquietud persistía, haciendo que cada momento se sintiera más cargado y ominoso. La carretera continuaba extendiéndose hacia adelante, y Carlos seguía avanzando, con la esperanza de que pronto encontrara el lugar que buscaba. La sensación de aislamiento se hacía más pronunciada con cada giro, y el paisaje solitario se volvía un recordatorio constante de lo lejos que estaba de la civilización. Mientras conducía, el pensamiento de que algo no estaba del todo bien comenzaba a asentarse en su mente, aunque intentaba ignorarlo y concentrarse en encontrar su destino.
A medida que Carlos seguía avanzando por la carretera desierta, notó que el paisaje comenzaba a cambiar sutilmente. El asfalto, antes en buenas condiciones, ahora estaba desgastado y lleno de baches, lo que dificultaba aún más su conducción. La luz del día estaba desapareciendo rápidamente, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. De repente, en la penumbra que se cernía sobre la carretera, Carlos vio algo peculiar a lo lejos. Sus faros iluminaron lo que parecía un camión antiguo y abandonado, estacionado en la orilla de la carretera. El vehículo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y tierra, y parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Las luces del camión estaban apagadas, y su carrocería mostraba signos claros de desuso y abandono. Carlos se sintió intrigado y, al mismo tiempo, inquieto. El camión parecía completamente fuera de lugar en esa carretera solitaria. A medida que se acercaba, su curiosidad superó su sentido de precaución. Estacionó su propio camión a una distancia prudente y se dirigió hacia el vehículo abandonado con pasos cautelosos. Al acercarse, Carlos notó que el camión antiguo tenía una apariencia aún más deteriorada de cerca. La pintura estaba descolorida y agrietada, y las ruedas parecían estar parcialmente enterradas en el suelo. A lo largo de su recorrido, el camión ofrecía una sensación de abandono absoluto, como si hubiera sido dejado allí de repente, sin una explicación aparente. Mientras observaba el camión, Carlos no pudo evitar preguntarse cómo había llegado allí. La carretera que estaba recorriendo no parecía ser una ruta habitual para camiones grandes, lo que hacía que la presencia de este vehículo fuera aún más desconcertante. El silencio que lo rodeaba era profundo, y el único sonido que rompía la quietud era el leve crujido de las hojas movidas por el viento. Carlos decidió que debía investigar más a fondo. Aunque la atmósfera era inquietante, su curiosidad lo impulsaba a descubrir la historia detrás de ese camión abandonado. Con una mezcla de cautela y determinación, se acercó al vehículo y trató de asomarse al interior para ver si había algún indicio de su anterior ocupante o de cómo había llegado a ese lugar remoto. Mientras lo hacía, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La oscuridad que rodeaba el camión parecía estar viva, y Carlos no podía sacudirse la impresión de que había algo siniestro en ese lugar. Sin embargo, su curiosidad lo mantenía allí, dispuesto a desentrañar el misterio que el camión abandonado representaba. Carlos se quedó parado frente al camión abandonado, el crepúsculo envolviendo el ambiente en una penumbra cada vez más densa. La curiosidad se apoderó de él, a pesar de la creciente sensación de inquietud que no podía ignorar. Decidió que debía investigar más a fondo, buscando entender qué había llevado a ese camión a estar en ese lugar desolado. Tomando una respiración profunda para calmarse, Carlos se dirigió hacia el vehículo con una mezcla de cautela y determinación. Sabía que debía tener cuidado, pero la intriga era demasiado fuerte. Se acercó al camión y tocó con suavidad la puerta oxidada, que se abrió con un chirrido inquietante. La penumbra del interior era aún más densa que la del exterior, y Carlos tuvo que ajustar sus ojos para poder ver algo en el interior. El interior del camión estaba desordenado y cubierto de polvo. Había papeles esparcidos por el suelo, así como algunos objetos personales, como un viejo reloj de bolsillo y un mapa desgastado. Carlos observó el lugar con atención, intentando descifrar qué tipo de vida había llevado el conductor del camión. Los documentos y objetos dispersos parecían contar una historia de alguien que había abandonado el camión precipitadamente. Mientras revisaba los objetos, Carlos encontró una foto amarillenta en la que aparecían varios hombres, probablemente otros camioneros. La imagen estaba parcialmente rota, y la expresión en los rostros de las personas era difícil de descifrar debido al daño que había sufrido. La foto añadía una capa adicional de misterio, como si los anteriores ocupantes del camión hubieran sido parte de un enigma sin resolver. Carlos también encontró un diario pequeño con anotaciones manuscritas. Al hojear las páginas, leyó fragmentos que hablaban de inquietantes experiencias y encuentros extraños en la carretera. Las anotaciones eran confusas y estaban llenas de descripciones vagas sobre cosas que no deberían estar allí y sensaciones de ser observado. La lectura del diario aumentó la sensación de incomodidad en Carlos. A pesar de sus reservas, Carlos sentía que debía seguir investigando.
La atmósfera del camión y los objetos encontrados despertaban más preguntas que respuestas. La sensación de estar en presencia de algo inquietante lo mantenía en vilo, pero la determinación de resolver el misterio lo impulsaba a seguir adelante. Mientras examinaba los objetos restantes, no pudo evitar pensar en la posibilidad de que el camión hubiera sido abandonado por razones mucho más siniestras de lo que inicialmente había supuesto. Finalmente, Carlos decidió que había investigado lo suficiente por el momento. Con una última mirada hacia el interior del camión, se retiró lentamente, sintiendo la creciente urgencia de regresar a su propio vehículo. A pesar de su decisión de partir, el peso del misterio del camión abandonado seguía pesando en su mente, añadiendo una capa de inquietud a su ya cansada jornada. Carlos se alejó del camión abandonado, sintiendo un alivio momentáneo al regresar a la seguridad de su propio vehículo. Sin embargo, a medida que se alejaba, una sensación de inquietud persistía en el aire. Decidió que era mejor volver a la carretera principal y continuar su viaje, con la esperanza de encontrar un lugar seguro para descansar. Mientras Carlos conducía, algo inusual llamó su atención en el espejo retrovisor. A lo lejos, vio una figura que parecía seguirlo a cierta distancia. Al principio, pensó que era una ilusión causada por su cansancio, pero la figura seguía allí, moviéndose con determinación. El camión abandonado estaba cada vez más lejano, y Carlos no podía comprender quién o qué podría estar en ese lugar desolado, especialmente en una carretera tan remota. El corazón de Carlos empezó a latir con más fuerza mientras su mente corría con pensamientos inquietantes. Decidió acelerar un poco, intentando poner más distancia entre él y la figura que parecía seguirlo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la figura parecía mantenerse a la misma distancia, como si estuviera sincronizada con la velocidad de su camión. La oscuridad estaba cayendo rápidamente, y la carretera se volvía cada vez más tenebrosa. Las sombras de los árboles y el escaso alumbrado hacían que el entorno se sintiera aún más opresivo. Carlos intentó mantenerse concentrado, pero la sensación de ser observado crecía con cada minuto que pasaba. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando que la figura desapareciera. El inquietante seguimiento se volvió más evidente cuando Carlos escuchó un golpe sordo en la parte trasera de su camión. Se detuvo bruscamente, su respiración agitada. Al bajar del camión y revisar el área, no encontró nada fuera de lo común, pero el sentimiento de que algo no estaba bien persistía. Era como si alguien hubiera intentado acercarse a él, pero desapareció antes de que pudiera verificarlo. Decidió que debía continuar su viaje y buscar un lugar donde pudiera detenerse y descansar con seguridad. La carretera parecía interminable, y la sensación de peligro inminente seguía pesando sobre él. Con un último vistazo hacia el camino desolado detrás de él, Carlos se volvió hacia adelante y aceleró, tratando de dejar atrás la inquietante presencia que parecía haberlo seguido. A medida que el camión avanzaba, Carlos mantenía una vigilancia constante, con la esperanza de que la figura misteriosa no volviera a aparecer. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de estar en peligro seguía en la mente de Carlos, añadiendo una capa de ansiedad a su ya agotadora jornada. Carlos continuó su viaje con la esperanza de encontrar un lugar seguro para descansar, pero la sensación de inquietud no desaparecía. La carretera, ahora envuelta en la oscuridad de la noche, parecía interminable. El zumbido del motor era el único sonido que rompía el silencio profundo, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. De repente, un espeso banco de niebla comenzó a formarse a lo largo de la carretera. La niebla era tan densa que visibilidad se redujo casi a cero. Carlos se vio obligado a reducir la velocidad, avanzando lentamente mientras el camión se movía con dificultad a través de la cortina blanca que lo rodeaba. La niebla parecía casi sobrenatural, envolviendo todo en un manto de misterio y desorientación. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa y parecía tener una vida propia. Carlos sintió que el aire se volvía más frío y la sensación de estar perdido se intensificaba. La carretera, antes familiar, ahora parecía un laberinto de sombras y bruma. Cada curva y giro se convertían en un enigma, y el tiempo parecía distorsionarse en el ambiente irreal. De repente, a través de la niebla, Carlos vio una forma difusa a lo lejos.
Era difícil de distinguir, pero parecía un objeto o una figura bloqueando parcialmente la carretera. A medida que se acercaba, Carlos notó que era un viejo cartel de madera, cubierto de musgo y casi ilegible. El cartel parecía tener una advertencia, pero la niebla y el desgaste hicieron que el texto fuera casi imposible de leer. A pesar de la sensación de malestar que sentía, Carlos decidió continuar y rodear el cartel. La niebla parecía intensificarse alrededor de él, haciendo que el entorno se sintiera cada vez más desorientador. El camión se movía lentamente, con las luces delanteras luchando por atravesar la densa bruma. La sensación de que algo estaba mal se volvía más palpable a medida que avanzaba. El silencio en la niebla era inquietante, y Carlos sintió que algo, o alguien, estaba observándolo desde la oscuridad. Los minutos se arrastraban, y el tiempo parecía haberse detenido mientras la niebla envolvía el camión en una prisión de niebla y misterio. Finalmente, Carlos vio una luz débil a lo lejos, como si se tratara de una señal de esperanza en medio de la penumbra. Con renovada determinación, se dirigió hacia la luz, esperando que fuera una señal de que estaba a punto de encontrar un lugar seguro. Sin embargo, la niebla seguía tan espesa como antes, y la incertidumbre seguía acompañándolo mientras se acercaba a la luz incierta. A medida que Carlos se acercaba a la luz débil que había avistado a través de la niebla, la sensación de alivio comenzó a mezclarse con la tensión. La luz parecía ser la única señal de esperanza en la vasta oscuridad, y Carlos se aferraba a la idea de que finalmente podría encontrar un lugar seguro para detenerse. Al llegar a la fuente de la luz, Carlos descubrió que no era un faro o una señal de carretera, sino una pequeña cabaña abandonada, semioculta entre los árboles. La cabaña estaba en ruinas, con ventanas rotas y un techo a punto de colapsar. A pesar de su apariencia deteriorada, la luz provenía de una lámpara de aceite que estaba encendida en el interior, parpadeando débilmente en la penumbra. Carlos se aproximó cautelosamente a la cabaña. El crujido de las hojas bajo sus pies y el viento que aullaba entre los árboles creaban una atmósfera aún más inquietante. Con un leve temblor en las manos, empujó la puerta de madera, que se abrió con un chirrido, revelando el interior oscuro y polvoriento. El interior de la cabaña estaba desordenado, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. La lámpara de aceite era la única fuente de luz, proyectando sombras danzantes en las paredes. Carlos se acercó a la lámpara para examinar el entorno. La cabaña parecía haber estado deshabitada durante mucho tiempo, pero la presencia de la lámpara encendida y la calidez de la luz parecían contradictorias con el estado de abandono del lugar. Mientras Carlos exploraba la cabaña, encontró una vieja manta arrugada sobre un sofá desvencijado. También había una mesa con un par de sillas, y sobre la mesa, un cuaderno abierto con anotaciones manuscritas. Las notas eran confusas y desorganizadas, con garabatos y dibujos extraños. Parecían ser los escritos de alguien que había estado tratando de comprender o registrar algo inquietante. El cuaderno contenía menciones de presencias invisibles y ecos de voces. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer estas palabras. La sensación de estar en el lugar equivocado creció, pero el deseo de encontrar un refugio y escapar de la niebla lo mantenía allí. Mientras revisaba los alrededores, Carlos escuchó un sonido proveniente del exterior, como si algo o alguien estuviera moviéndose cerca de la cabaña. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y el sentimiento de estar observado se intensificó. Carlos se acercó a la ventana rota y miró hacia afuera, tratando de discernir cualquier movimiento en la niebla que envolvía el área. A pesar de su creciente ansiedad, Carlos decidió que debía permanecer en la cabaña hasta que la niebla se despejara o encontrara una solución a la creciente sensación de peligro. Mientras se acomodaba en la manta y se sentaba en una de las sillas, el peso del misterio y la inquietud lo rodeaban, intensificando su ansiedad mientras intentaba encontrar una manera de continuar con su viaje. Carlos se acomodó en la polvorienta cabaña, intentando calmar su creciente ansiedad. La lámpara de aceite proyectaba sombras inquietantes en las paredes, y el silencio profundo solo era roto por el ocasional crujido de la estructura de madera. A medida que el tiempo pasaba, Carlos no podía sacudirse la sensación de que algo siniestro estaba por suceder. Mientras revisaba el cuaderno que había encontrado, notó un garabato particularmente perturbador en una de las páginas.
Era un dibujo de un camión, similar al que él había visto abandonado en la carretera, pero el camión en el dibujo estaba rodeado de figuras sombrías. Las figuras parecían estar atrapadas en una especie de tormenta negra, y debajo del dibujo había una anotación en una caligrafía temblorosa: el camión nunca debe ser abandonado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer esa frase. La conexión entre el cuaderno y el camión abandonado en la carretera era demasiado inquietante para ignorar. Decidió que debía investigar más a fondo y entender el verdadero significado de esas palabras. En ese momento, la lámpara de aceite comenzó a parpadear y luego se apagó, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. Carlos encendió una linterna que había traído consigo, su luz cortando la negrura mientras intentaba mantener la calma. Sin embargo, la oscuridad parecía intensificar el sentido de opresión y malestar que ya sentía. Mientras buscaba en la cabaña para encontrar una fuente de luz o algún otro indicio, Carlos escuchó un sonido proveniente del exterior, como si alguien estuviera moviéndose alrededor de la cabaña. El sonido de pasos lentos y arrastrados creció en intensidad, y Carlos se sintió atrapado en un pánico creciente. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Decidió investigar el origen del sonido y se acercó a una de las ventanas rotas. A través de la niebla espesa, vio una figura borrosa moviéndose lentamente alrededor de la cabaña. La figura era alta y delgada, con un movimiento casi etéreo. La niebla la envolvía, haciendo que fuera difícil distinguirla claramente, pero la presencia era inconfundiblemente inquietante. Carlos intentó mantener la calma, sabiendo que no podía quedarse allí indefinidamente. Recogió el cuaderno y otros objetos importantes, preparándose para salir de la cabaña. A medida que se movía hacia la puerta, escuchó un golpe sordo y metálico proveniente de la parte trasera del edificio, seguido de un susurro que parecía flotar en el aire, diciendo: «No debiste venir». Con el corazón acelerado y la adrenalina a tope, Carlos salió de la cabaña, sintiendo el peso de la niebla y la sensación de ser perseguido intensificarse. La figura borrosa que había visto antes parecía moverse más cerca, y Carlos sintió que debía escapar a toda costa. El misterio y la amenaza del lugar se habían vuelto demasiado reales, y él sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Carlos salió de la cabaña con el corazón acelerado y la mente llena de terror. La sensación de ser perseguido era cada vez más intensa, y la figura borrosa que había visto a través de la niebla parecía acercarse más y más. La niebla espesa envolvía todo a su alrededor, haciendo que el camino de escape fuera aún más difícil de discernir. Mientras corría de regreso hacia su camión, Carlos sintió que cada sombra y cada sonido eran una amenaza. El sonido de los pasos arrastrados que había escuchado antes seguía resonando en sus oídos, creando un eco aterrador en la niebla. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura borrosa parecía más cercana, como si estuviera persiguiéndolo implacablemente. Cuando llegó a su camión, Carlos se dio cuenta de que estaba en un estado de desesperación. Las llaves del camión temblaban en sus manos mientras intentaba desbloquear la puerta. La niebla y el frío estaban volviendo el proceso aún más complicado. Finalmente, logró subir al camión y encender el motor, pero el sonido del arranque parecía anormalmente débil en comparación con el rugido que solía emitir. Con la adrenalina a tope, Carlos aceleró el camión a través de la niebla, intentando dejar atrás la cabaña y la figura inquietante. La visibilidad era extremadamente limitada, y las luces del camión apenas lograban atravesar la densa bruma. Cada giro y cada curva se sentían como un laberinto, y Carlos no podía evitar sentir que estaba perdiendo el rumbo. A medida que avanzaba, la sensación de que algo estaba muy mal seguía creciendo. La niebla parecía volverse más densa y opresiva, y el camión se movía cada vez más lentamente. Carlos podía escuchar un sonido que parecía un susurro constante, como si algo o alguien estuviera hablando en un tono bajo y siniestro, pero no podía entender las palabras. En un momento de desesperación, Carlos decidió detenerse y buscar una salida alternativa. Detuvo el camión y se bajó rápidamente, buscando entre la niebla una posible ruta de escape. Mientras caminaba unos pasos, el susurro se hizo más claro y parecía venir de todas partes a la vez. La sensación de ser observado era abrumadora, y el frío de la noche parecía atravesar sus huesos.
Finalmente, Carlos vio una luz tenue a lo lejos, como un faro en la distancia. Con renovada esperanza, se dirigió hacia la luz, sintiendo que debía ser una señal de que había encontrado un camino fuera de la niebla. La figura borrosa que lo había estado persiguiendo parecía desvanecerse en la distancia, y la niebla comenzaba a aclararse gradualmente a medida que se acercaba a la luz. La luz resultó ser un pequeño área despejada con una señal de carretera que indicaba la dirección hacia una ciudad cercana. Carlos respiró hondo, sintiendo un alivio momentáneo. Sabía que aún tenía que llegar a la ciudad para estar verdaderamente a salvo, pero el escape de la niebla y el peligro inminente le proporcionaba una sensación de alivio. Con una última mirada hacia la niebla que había dejado atrás, Carlos subió nuevamente a su camión y continuó su viaje, decidido a salir de ese lugar aterrador y encontrar la seguridad que tanto deseaba. Carlos continuó su viaje con una sensación de alivio al haber dejado atrás la niebla y la cabaña inquietante. La carretera parecía más clara y la ansiedad había disminuido, pero aún sentía una presión en el pecho, como si el peligro no hubiera desaparecido por completo. A medida que se acercaba a la ciudad cercana, la noche parecía comenzar a despejarse, dando lugar a un cielo estrellado que ofrecía un contraste tranquilizador con la oscuridad que había dejado atrás. Sin embargo, al acercarse a la entrada de la ciudad, Carlos notó algo extraño en el horizonte. Había una fila de vehículos estacionados en la carretera, con luces intermitentes que indicaban que había una especie de control de carretera o una barricada. Carlos se detuvo y bajó del camión para investigar, sintiendo que algo no estaba bien. Al aproximarse, se dio cuenta de que los vehículos parecían en abandono, cubiertos de polvo y telarañas, como si hubieran estado allí durante años. La barricada estaba desmoronada y no había señales de personas presentes. La sensación de inquietud regresó con fuerza, y Carlos sintió que estaba volviendo a enfrentar un nuevo nivel de peligro. Decidió investigar más a fondo y, al examinar los vehículos abandonados, encontró un mensaje pintado en uno de los costados de un camión: "El ciclo no termina". La frase estaba acompañada de un símbolo extraño que no podía reconocer, pero que le dio una sensación de profunda inquietud. Carlos sintió que la amenaza que había experimentado estaba conectada con algo mucho más grande y siniestro. La verdad se hizo más clara cuando encontró un mapa viejo en uno de los vehículos, con marcas y anotaciones que parecían indicar rutas y ubicaciones similares a la que él había atravesado. Los lugares señalados en el mapa correspondían a otras áreas abandonadas y cabañas solitarias en el bosque. El mapa parecía ser una guía de un patrón repetitivo de eventos aterradores. De repente, Carlos escuchó un ruido detrás de él, como un susurro distante pero inquietante. Al volverse, vio que una figura sombría aparecía a lo lejos, moviéndose lentamente hacia él. La figura parecía un reflejo de la presencia que lo había perseguido anteriormente. Carlos sintió que todo lo que había vivido no era un simple incidente aislado, sino parte de un ciclo aterrador que se repetía. Con el corazón latiendo desbocado, Carlos se dio cuenta de que la amenaza no había terminado, en realidad, acababa de comenzar. El ciclo siniestro de persecuciones y horrores parecía estar conectado a un patrón más amplio, y él se encontraba en el centro de ese ciclo. La comprensión de que su experiencia había sido solo una parte de una pesadilla más grande aumentó su terror. Decidido a romper el ciclo, Carlos subió nuevamente a su camión y se alejó rápidamente de la barricada abandonada. Sabía que debía escapar de ese lugar y buscar ayuda para desentrañar la verdad detrás de la amenaza que había encontrado. La noche estaba lejos de terminar, y Carlos estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera a continuación en su desesperada búsqueda de seguridad y respuestas.